Doctor Cristian, buenas noches. Se encuentra en la sala. ¿Me confirma, por favor? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, estoy en sala. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional Galenos. Les doy la bienvenida al curso de abordaje de la fibromialgia. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Cristian Camilo. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra al doctor Cristian Camilo para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches, Yadira. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público-Privado Galenos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy su oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería
otro en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y posgrados en el área de salud operacional, medicina táctica, salud pública y radiología forense. Bien, sin más que agregar, doy inicio. Por favor, ¿podrías confirmarme si el audio es adecuado? ¿Es bueno el audio, Yadira? ¿Me confirmas, por favor? Hola, hola. Sí, doctor. Vale, perfecto, gracias. Bien. Al día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje de la fibromialgia. Vamos a partir de que la fibromialgia es un trastorno crónico, es decir, de larga duración, el cual va a causar dolor y sensibilidad en todo el cuerpo, así como fatiga, cansancio y dificultad para poder dormir. Entendiendo lo anterior, hay que comprender que aquellas personas que sufren este tipo de condición de una u otra manera tienen una muy alta sensibilidad al dolor, motivo por el cual, pues, cabe aclarar antes de iniciar esta capacitación que ese abordaje que se va a dar de esta patología es netamente como un tratamiento que nos va a ayudar para poder prolongar la vida del paciente, para poder mejorar la calidad de vida. Pero pues cabe destacar que esta enfermedad no tiene cura, pero sí se puede controlar y tratar esos síntomas, donde generalmente las formas en las cuales vamos a combinarlo es a través de ejercicios, vamos a combinarlo también a través de diversos sucesos, ya para de una u otra manera poder mejorar esa movilidad, poder tener un fortalecimiento muscular, poder ayudar dentro de las terapias del movimiento, así como la terapia psicológica, donde el paciente tiene que entender que a partir de esa condición, pues tiene que aprender a vivir con dicho patología, ¿ya? Pero pues la idea es siempre poder brindar esas máximas condiciones para que su desarrollo sea de la mejor manera. Decimos entonces, a modo introductorio, que este es un dolor generalizado, el cual se acompaña de otro tipo de síntomas. Diferencia parcial entre signos y síntomas es que los signos, por su parte, pues van a ser aquellas alteraciones que de una u otra manera se pueden medir, se pueden cuantificar ya a partir del uso de diversos equipos, como por ejemplo todo lo relacionado a signos vitales, es decir, tensión arterial, temperatura, entre otros. Por otro lado, no menos importante, entonces, diríamos el abordaje de los síntomas. Dentro de los síntomas, pues son aquellas sensaciones que siente el cuerpo, que difícilmente se pueden medir, pero que el paciente nos puede expresar que tiene, como por ejemplo, dolor y alta sensibilidad en zonas focalizadas. ¿Listo? Esa es la diferencia más puntual entre el uno y el otro. Por otro lado, cabe entonces destacar que cualquier persona puede tener esta condición, pero hay estudios ya que nos amparan y respaldan la información ya por la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen que es una patología que es mucho más propensa en ser evidente en las mujeres que en los hombres. Es una enfermedad que no discrimina sexo, no discrimina edad, no discrimina género, no discrimina ningún tipo de factor ya diferente, dentro de lo cual pues podríamos inferir que aunque generalmente va a comenzar en la edad media de una persona, la probabilidad de tenerla pues va a ir aumentando a través de los años, donde pues hay también grandes
probabilidades de desarrollarlo después de los 45 años. Partiendo de allí, decimos que en especial enfermedades también de tipo reumática, trastornos del estado de ánimo, afecciones que van a causar dolor, son enfermedades que se pueden incluir también dentro de la misma, como lo va a ser una artritis reumatoidea, un lupus, una osteoartritis, enfermedades de salud mental, como lo va a ser la depresión o la Perro, pero va ansiedad. a ser un terremoto asesino. Por favor, aquellas personas que tienen el micrófono abierto, les agradecería si lo apagan. Muchas gracias. Dolor de espalda crónico, síndrome del intestino irritable, entre otros. Bueno, hay que tener entonces presente que es una problemática que va a afectar aproximadamente el 2,45 de la población a nivel mundial. Va a tener un importante gasto sanitario, el cual de una u otra manera, pues sí representa una muy buena inversión para el sistema de salud, porque es una enfermedad un poco más común de lo que suele parecer y el cual tiene un alto impacto a nivel laboral. Es decir, que con salud ocupacional, pues va a tener unos porcentajes muy amplios de tener cierto tipo de parámetros y de restricciones. De acuerdo a la OMS, en 1992, la fibromialgia, vamos a denotar una serie de aspectos como lo son niveles elevados de la sustancia P, niveles disminuidos de la serotonina, disfunción automática y actividad alfa del sueño alterada. En la siguiente imagen podemos observar un patrón anormal, es decir, fuera de lo común, de la activación funcional cerebral ante estímulos médicos o térmicos. ¿Ya? El de arriba es un paciente normal de un control común y corriente y el de abajo se diferencia de un paciente con fibromialgia. Este tipo de patologías tienen tres factores de riesgo que cabe la pena de notar en la noche de hoy. Tenemos aquellos que se definen como predisponentes, desencadenantes y mantenedores. Los predisponentes son aquellos que tienen hasta un 50% de influencia genética, es decir, que probablemente una persona que padece de esta condición, su hijo tiene la mitad de la posibilidad de desarrollarla en cualquier etapa de su vida, aunque con mayor probabilidad la puede desarrollar en su vejez. Inactividad física, sobrepeso. En cuanto a esos factores desencadenantes, tenemos traumatismos, acontecimientos físicos o sexuales, contexto familiar, situaciones estresantes, sobrecarga de trabajo, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces los mantenedores. Dentro de los mantenedores vamos a hablar concretamente de qué, de los síntomas depresivos, de la baja aceptación de la enfermedad, entre otros. ¿Qué síntomas principales suelen presentar este tipo de personas? Oye, vamos a hablar de lo siguiente, síntomas clásicos de la fibromialgia. Tenemos entonces características de dolor. Es el síntoma más clave, ¿ya? Va a ser un dolor focalizado, el cual puede ser generalizado o puede ser crónico. Aunque muy variable día a día, se puede localizar también en la intensidad. Va a aparecer tanto en un lado del cuerpo como en el otro, tanto debajo como encima de la cintura, y se localiza tanto a nivel muscular como articular. ¿Qué sucesos pueden agravar este tipo de sintomatología? Oído, situaciones como el estrés, situaciones como la activación emocional, el frío, la actividad física mantenida, entre otros. Es normal que en las noches, ¿ya?, se sienta ese mayor estado de dolor, haya una mayor activación, donde va a ir acompañado de qué? De edema, es decir, de inflamación, de hinchazón articular no objetivada en la exploración.
Por otro lado, tenemos entonces la fatiga, también conocida como astenia. Es desencadenado generalmente por actividades aparentemente menores. Suele aparecer ya desde la mañana y una queja habitual es sentir que el sueño no ha sido reparador. Por otro lado, tenemos los síntomas acompañantes. Dentro de ellos viene la rigidez articular matutina, es decir, diaria, contracturas musculares, parestesias en manos, pies y alteraciones del sueño, entre otros. Sintomatologías asociadas como qué, como cefaleas o también conocidas como migrañas, dolor de cabeza intenso, tensional, bruxismo, náuseas, alteraciones del ritmo intestinal, inestabilidad, alteraciones de la concentración o también de la memoria y alteraciones del estado de ánimo, ¿ya? Como lo mencionamos anteriormente, entonces también tiene de cierta manera relación con el área de la salud mental en cuanto a qué, en cuanto al nerviosismo, en cuanto a la tristeza y a la irritabilidad. Por otro lado, tenemos una serie de síndromes asociados. Dentro de ellos vamos a denotar los siguientes: enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo ante síndrome de fatiga crónica, disfunción temporomandibular, dolor minofacial, síndrome de las piernas inquietas, sensibilidad química múltiple y el síndrome de apnea o hipopnea del sueño. Para el diagnóstico, entonces, vamos a tener en cuenta algunos sucesos como que, como por ejemplo, lumbalgias, estados de pérdida de memoria, insomnio, mareos, cefalea y ansiedad. El dolor crónico suele ser mayor a 3 meses y va a tener unos puntos de gatillo, ¿tá? Los cuales vamos a representar dentro de la siguiente imagen que ustedes pueden observar a la derecha de la pantalla. Esos puntos estrictos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior del cuerpo, ya de esta silueta, pues vamos a poder ubicar ya probablemente dónde van a ser esos puntos de gatillo y esos lugares donde hay un mayor dolor. Por otro lado, tenemos un índice de dolor generalizado, el cual va a ser mayor a 7, una escala de gravedad de los síntomas, el cual va a ser mayor o igual a 5, un índice de dolor generalizado, el cual va a estar entre 4 y 6, y una escala de gravedad de síntomas mayor a 9. Yo les sugiero que busquen por internet, hay una escala, a la cual pues no quise traer la colación el día de hoy, uno, porque la información es bastante amplia, ¿ya? Entonces la idea es poder extender el tiempo lo más que se pueda para abarcar la mayoría de conceptos. Pero esta tabla requiere realmente, ¿ya?, que ustedes puedan estudiarla con tiempo. Entonces van a buscarla con tabla ya para fibromialgia y van a aparecer estos 4 ítems donde realmente pues la sumatoria de cada uno de ellos nos va a representar un punto y un factor predeterminante en el momento de la interpretación, en el momento de la confirmación de este tipo de diagnósticos. Para ello, pues vamos a tener en cuenta el ejercicio físico, ¿ya? Este tipo de condiciones, de hábitos, nos van a ayudar a ¿qué? A mejorar esa capacidad funcional del paciente. Actividades aeróbicas, entre 2 o 3 días por semana y entre 20 y 40 minutos al día. Nos va a ayudar a ¿qué? A reducir el dolor, la fatiga, la depresión y la calidad del sueño. Este síndrome de dolor musculoesquelético crónico va a estar diseminado con múltiples puntos de hipersensibilidad. No hay signos realmente objetivos de inflamación, los estudios de laboratorio son normales.
Puede que en algunos casos también haya respuesta parcial al ejercicio y a la administración de antidepresivos tricíclicos. Partiendo de lo anterior, vamos a resumir entonces que la fibromialgia es un constructo clínico que nos va a expresar que esa existencia de personas con dolor generalizado, persistente e idiopático, que se define como un proceso reumático crónico y no inflamatorio, va a afectar tanto a las partes blandas del aparato locomotor como entre otros. La causa realmente es desconocida y probablemente multifactorial, pero teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un momento, ya que hay tres factores también determinantes dentro de la presencia de estas enfermedades, pues cabe la pena tenerlos en cuenta. Algunos pacientes van a negar esa existencia que va a desencadenar otra. Otros señalan enfermedades víricas de tipo gripal, traumatismos, intervenciones quirúrgicas o sobrecargas emocionales. De acuerdo a la etiopatogenia, vamos a presentar niveles elevados de la sustancia P en LSR, en el líquido cefalorraquídeo, alteraciones neurohormonales, disfunción automática, actividad alfa del sueño alterada, trastorno del flujo cerebral y procesamiento anormal del dolor por resonancia magnética. Bien, dentro de esa predisposición genética y esos factores ambientales, vamos a tener en cuenta también genes relacionados con la serotonina y la sustancia P. Vamos a tener en cuenta el microtrauma, tanto muscular o tendinoso. Y también se ha propuesto que ese tipo de traumas pequeños y repetidos del ejercicio físico en la inserción muscular y tendinosa puede ocasionar una fibromialgia. Sin embargo, se ha mostrado a través de múltiples estudios que algunas biopsias musculares del paciente no han mostrado diferencias claras con las realizadas en otras personas. Para ello, entonces, habíamos dicho que vamos a hablar sobre aquellas condiciones que pueden estar presentes entre la patología, como lo va a ser los trastornos del sueño, donde aquellas alteraciones electroencefalográficas de los pacientes con fibromialgia se van a caracterizar ¿por qué? Por una intrusión de ondas o características del despertar y con un humor o movimiento ocular rápido en la etapa del sueño profundo o de ondas. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que ese dolor también puede causar una serie de alteraciones del sueño, también puede causar ansiedad, depresión y a su vez pues va a incrementar el dolor. ¿Por qué? Porque es totalmente proporcional y se va a desconocer si estas alteraciones nos van a causar la enfermedad o tienen efecto también de la misma. Respecto al cuadro clínico, decimos que la fibromialgia se va a caracterizar por la presencia de un dolor crónico, de un dolor constante, de un dolor mantenido, que se va a iniciar tanto en la columna lumbar como en el cuello, y el cual pues también posteriormente se va a generalizar a la mayor parte de todo el sistema musculoesquelético. Se va a presentar más en algunos sitios conocidos como puntos dolorosos o puntos de gatillo, ya como los mostramos anteriormente en la imagen, porque al hacer presión en ellos, pues se va a ocasionar un dolor mucho más severo de lo esperado. Ese dolor crónico y generalizado de la fibromialgia puede agravarse tanto con la tensión emocional, el clima húmedo, el ejercicio y un sueño de mala calidad. Con frecuencia vamos a descubrirlo como urente, profundo e insoportable, una serie de eventos de escasos impactos
como un saludo de mano o de abrazo. Puntos estratégicos para denotar el punto de gatillo. Oído. Tenemos entonces el trapecio, tenemos el occipital, tenemos el supraespinoso, tenemos el glúteo, tenemos los trocánteres mayores, tenemos la cervical baja, tenemos la segunda costilla, tenemos el epicóndilo lateral y tenemos las rodillas. Hay que tener presente, ¿ya? Y como dato trascendental, aproximadamente un 75% de los pacientes nos va a referir siempre que tiene rigidez matutina de alta duración, similar a la de los enfermos con artritis reumatoidea. ¿Listo? Entonces, para ello, pues hay que realizar una serie de estudios de ayudas diagnósticas, las cuales nos puedan ayudar a arrojar una información un poco más específica y de esta manera, pues poder descartar, ya si probablemente estamos hablando ante una artritis reumatoidea o si por el contrario estamos ante un estado de una fibromialgia. 40% de los pacientes siempre nos va a referir sensación de tumefacción, así como parestesias en miembros o difusas, fenómenos de Raynaud y sequedad bucal, y se va a encontrar en un alrededor de un 10% de los pacientes. Entre el 80 y el 90% de las personas que padecen este tipo de patologías van a referir astenia para realizar ejercicio o cualquier tipo de trabajo de actividad física, por más sencillo que parezca. El sueño no restaurador también es una característica muy notable, así que siempre que se levantan por la mañana se van a sentir cansados y se quejan de no haber dormido o no haber descansado de forma correcta. Esto entonces, todo este tipo de eventos, por más simple que parezcan, pues hay que tener presente que de una u otra manera no hay que dejarlos pasar por alto, porque aunque parezca algo muy común, cuando se vuelve muy seguido y continuo, ya probablemente no estamos ante un evento específico de un día eh, común donde se dio una alta exigencia física, sino que ya son dolores de tipo crónico. Bien, dentro de la exploración física, esa exploración cefalocaudal de poder palpar el paciente, de poder mirarlo, de poder indagarlo, vamos a tener presente que estos pacientes solo se va a poner en evidencia el dolor en los puntos de gatillo, muchas veces acompañado de quejas o acompañado de gesticulaciones. Los puntos dolorosos típicos de la fibromialgia va a ser la inserción de los músculos suboccipitales, el espacio intraverso, de C5 a C7 por la cara anterior, la mitad del borde superior del trapecio, el supraespinoso, en el ángulo superointerno de la escápula, la segunda costilla o un lado de la unión condrocostal, el epicóndilo lateral a 2 centímetros del mismo en sentido distal, los glúteos en el cuadrante superexterno, es decir, donde vamos a colocar generalmente las inyecciones intramusculares, el trocánter mayor inmediatamente por atrás del mismo, y la cura medial de la rodilla sobre la línea articular. Dieciocho puntos musculares del dolor: occipucio, trapecio, punto intermedio del borde anterior y superior, superespinoso, supraespinoso,
encima del borde medial de la espina escapular, los glúteos, la rodilla, la cual tiene una bola adiposa medial proximal a la línea de la articulación, el epicóndilo lateral también, 2 centímetros distales de los puntos epicóndilos, las cervicales comprendidas entre C1 y C7, ¿ya? Pero pues también vamos a tener en cuenta la clínica del paciente. Y es que cuando hablamos de la clínica del paciente, no se trata solo de preguntarle a la persona que le duele, se trata de poder analizar, de poder discernir si ese dolor que tiene la persona en la columna cervical, pues es propiamente causado a partir de la fibromialgia, o si probablemente es que la persona tiene algún tipo de defecto para poder dormir, si no tiene una muy buena postura, si ha sido víctima de algún accidente de tráfico, ya sea en calidad de conductor, el cual lo chocan, o en calidad de agresor, ¿listo? ¿Por qué? Porque la mayoría de los accidentes automovilísticos siempre van a tener algo que llamamos el efecto latigazo, y eso va a ser un cambio fuerte y repentino dentro de las cervicales. Esta enfermedad se caracteriza por múltiples dolores crónicos, por múltiple rigidez, por esa rigidez no solamente a nivel de los músculos, sino también a través de los tendones y el tejido blando. Su diagnóstico va a tardar probablemente entre 1,9 a 2,7 años. La prevalencia de estas dolencias va a ser del 2%. En la práctica diaria de un consultorio reumatológico se reciben entre 10 a un 15% de consultas sobre fibromialgias. Bien. Dentro de las alteraciones de laboratorio y de gabinete, entonces no va a existir ninguna prueba de laboratorio o gabinete específica dentro del síndrome, de tal forma que el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿ya? Y ayudado pues de ayudas diagnósticas. La biometría hemática, química, sanguínea, el examen general de orina, por lo general van a ser normales, a la vez que no va a existir ninguna alteración entre los rectantes de la fase aguda. Dentro de ese diagnóstico es básicamente clínico y fundamentalmente se va a presentar de un dolor generalizado, trastornos del sueño, la exclusión de otro padecimiento también nos va a explicar las manifestaciones de la patología del paciente. Y son pacientes que tienen una sensibilidad de un 88,4% y una especificidad de un 81%, de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, el cual nos va a permitir proyectarnos a través de una serie de criterios que nos van a destacar un proceso como fibromialgia en presencia de dolor generalizado y por lo menos con la ubicación entre 11 de esos 18 puntos de gatillo. ¿Qué criterios vale la pena atender dentro de la clasificación? Entonces, tenemos antecedentes de dolor difuso. Vamos a partir que se va a considerar cuando existe dolor en ambos lados del cuerpo y dolor ya sea por encima o por debajo de la cintura. Además, debe existir dolor en el esqueleto axial, es decir, en la columna cervical, en la dorsal, en la lumbar, dolor en la cara anterior del tórax, dolor desencadenado con la presión digital en 11 de 18 puntos sensibles, ya sea a nivel de occipitales, de inserciones de los músculos suboccipitales, cervicales bajo, ya sea en la cara anterior de los espacios intransversos de C5 a C7, en los trapecios,
cual va a tener un punto medio dentro de los bordes superiores, dentro de los supraespinosos, donde vamos a poder observar el nacimiento del músculo por encima de la espina de la escápula, cerca al borde interno. La segunda costilla, es decir, en la lateral a la segunda articulación condrocostal, en los epicondilios, que son 2 centímetros distales a los epicondilios, en los glúteos, los cuales son cuadrantes superiores y externos de los mismos glúteos, los trocánteros, los cuales van a ser posterior a los trocánteres mayores, y la rodilla, netamente con ese paquete graso medial y proximal a la interlínea. En los pacientes que se lograron palpar y que tienen alta sensibilidad, van a dejar de tener relevancia y se va a tener en cuenta una serie de síntomas que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta. Para ello vamos a utilizar entonces dos escalas. Tenemos la del índice de dolor generalizado y la del índice de gravedad de síntomas. ¿Listo? Es decir, las mismas que nombramos anteriormente, únicamente que hay 4. Bien. Dentro del tratamiento, entonces, de un paciente con ese dolor crónico difuso, debe ser de forma personalizada. ¿Listo? Se debe tener en cuenta esas características que lo discriminan y que lo hacen único y diferente, aunque el fin vaya a ser el mismo. El diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones que afectan el estado de ánimo son imprescindibles, ya porque los trastornos del espectro afectivo comparten aparentemente importantes mecanismos con la fibromialgia. Tenemos la misma educación del paciente. Como siempre lo hemos dicho, es mejor apostarle a la educación que apostar a esos tratamientos de rehabilitación, uno tan costoso y dos, tan traumáticos para el paciente. Esa educación del paciente va a ser el primer paso que se va a realizar. El paciente debe saber que la enfermedad, a pesar de que es crónica y dolorosa, no va a poner en riesgo la vida, no va a reformar tampoco articulaciones, y es una enfermedad psiquiátrica, únicamente que se puede relacionar con algunos estados y con algunas crisis. ¿Listo? Bien. Por otro lado, tenemos entonces la terapia cognitiva conductual. Dentro de la terapia cognitiva conductual vamos a tener presente que es un proceso que va a analizar la forma en que este tipo de pacientes van a reaccionar ante esas experiencias de la vida cotidiana y van a intentar llevar, ya sean aquellos malos hábitos de enfrentamiento emocional, hacia una estrategia efectiva que los permita. ¿Listo? Dentro de ese tratamiento farmacológico, entonces tenemos ya la farmacoterapia, la cual va a ser exitosa dentro de la fibromialgia y se va a basar en el uso de ¿qué? De antidepresivos, de miorrelajantes o de antiepilépticos. Dentro de la farmacoterapia, entonces decimos que la más exitosa se va a basar en el uso de antidepresivos, de miorrelajantes o antiepilépticos. Son medicamentos que modifican la liberación de distintos compuestos, ya sean a través de aquellos neurales, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina y la sustancia P. Por otro lado, aquellos que ejercen un abanico amplio de actividades en el cerebro y en la médula espinal, entre otros la modulación de la sensación y de la tolerancia al dolor. Por otro lado, tenemos los analgésicos. Dentro de ellos son aquellos como el paracetamol, o también conocido como acetaminofén, de 2 a 4 gramos por día, los cuales van a ser muy útiles en casos leves. El uso de los AINES, los cuales no van a ser superiores al analgésico simple.
El tramadol, asociado no al paracetamol, cual va a surtir efecto en la fibromialgia, pero no hay pruebas de que estos antiinflamatorios no esteroideos, tan conocidos como AINES, vayan a mejorar el dolor, aunque pueden ser útiles si los combinamos con los antidepresivos tricíclicos. Dentro de esos antiinflamatorios no esteroideos, cabe destacar que en etapas tempranas de la enfermedad, como lo son los AINES, pueden ayudar a controlar el dolor. Sin embargo, el uso crónico no ha mostrado tener un efecto beneficioso sostenido y se debe enfatizar que estos glucocorticoides nunca se van a utilizar en el tratamiento de la fibromialgia. Por otro lado, los antidepresivos inmunorrelajantes, los cuales en diversos ensayos entre 6 a 12 semanas se ha probado la eficacia de la amitriptilina de 25 a 50 miligramos y dosis eficaces de ciclobenzaprina frente al dolor de la fibromialgia, el cual va a ser de 10 miligramos al día a 40 miligramos por día. Los antidepresivos tricíclicos, los cuales nos van a ayudar a combatir el dolor, trastornos también del estado de ánimo y esa disfunción de trastornos del estado de sueño. Antiepilépticos, entre otro tipo de fármacos. El uso de hormonas y de suplementos. Aquí vamos a dejar entonces los fármacos, ¿ya? Con esas directrices de prescripción, como lo es la ciclobenzaprina, la amitriptilina, el tramadol, la fluoxetina, la sertralina, la venlafaxina, la duloxetina, la grabapentina y la pregabalina, entre otro tipo de hormonas de crecimiento y administración de opiáceos. Finalmente, siempre apostarle al autocuidado. Termino con esta frase, a la cual nos deja una enseñanza y es que el profesional en salud siempre esperamos tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas y signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Él es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que va a buscar alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano va a ser extraño o repulsivo. El misántropo se va a poder convertir en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente va a tener éxito como profesional en el área de la salud. El verdadero profesional se interesa en el prudente y en el fato, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que siempre trabaja por la gente y para la gente. Muchas gracias. A continuación les voy a dejar un video, ya el cual es a modo de resumen sobre cuál va a ser ese tratamiento y ese abordaje de la fibromialgia. Muchas gracias.
Doctor, no se escucha el video. Hola a todos, Ernesto Zavala, médico reumatólogo. Muy probablemente ustedes conocerán a alguien o ustedes mismos pueden padecer una enfermedad que se llama fibromialgia. Esta es una enfermedad que es caracterizada por el dolor intenso en todo el cuerpo. Muchos médicos postulan de que esta es una enfermedad netamente psicológica. ¿Será verdad esto? Te invito a que te quedes en este video y lo descubramos juntos. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Normalmente en el tratamiento de cualquier enfermedad tenemos dos tipos de abordaje, el abordaje farmacológico y el abordaje no farmacológico. El abordaje farmacológico, como ya estarán intuyendo, es mediante medicamentos, y el abordaje no farmacológico es todo lo que se hace fuera de los medicamentos, estilos de vida, las medidas higiénico-dietéticas, la dieta, etcétera, etcétera. Normalmente ambas son muy importantes. No es de que una sea más importante que la otra, porque las dos contribuyen a que haya éxito en el tratamiento. Sin embargo, en la fibromialgia, el tratamiento no farmacológico es muy, pero muy importante. E inclusive, para algunos, la proporción es 70% el tratamiento no farmacológico y 30% el tratamiento farmacológico. Por ello vamos a conversar inicialmente sobre las medidas no farmacológicas. Lo primero que el paciente tiene que conocer es estar educado sobre su enfermedad. Es muy importante que entienda y comprenda cuáles son los factores que pueden gatillar la fibromialgia o dar la denominada crisis de fibromialgia. Es muy importante que el paciente también pase consulta con los colegas de psicología para que le ayuden con la terapia cognitivo-conductual, para que puedan abordar de una manera integral esta enfermedad. Otra de las medidas muy importantes no farmacológicas es la actividad deportiva. Los ejercicios aeróbicos, los ejercicios de fuerza muscular impactan positivamente en el tratamiento y en el control de la fibromialgia. Es muy importante que el paciente que tenga un cuadro de fibromialgia y que inicialmente se le va a dar medicamentos, fármacos, para que controle la actividad de la enfermedad, realice actividad física, porque esto va a ayudar a que el umbral de dolor se pueda incrementar y tenga mejor tolerancia a los síntomas iniciales de la fibromialgia. El tercer punto, y quizás es uno de los puntos también muy importantes a considerar, es el abordaje de las comorbilidades. Como expliqué hace un momento, imaginemos que un paciente tenga hipotiroidismo, y este hipotiroidismo, que es una enfermedad de las tiroides, está desencadenando una fibromialgia, o sea, una fibromialgia secundaria. Es muy importante que tratemos la fibromialgia, pero que también tratemos este hipotiroidismo, porque si le damos medicamentos únicamente para la fibromialgia, la enfermedad no se va a controlar. ¿Por qué? Porque no se está controlando la causa que realmente está desencadenando la fibromialgia, que es el hipotiroidismo. Por ello es que es muy, pero muy importante, uno, diagnosticar alguna otra comorbilidad, y dos, tratar también la otra causa que está desencadenando a la fibromialgia. Por ello es que es importantísimo el tratamiento y el abordaje de las comorbilidades que están girando en torno al diagnóstico de la fibromialgia. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, lo que se sugiere inicialmente es el abordaje con una monoterapia. Usualmente algunos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos son una de las mejores opciones para abordar al paciente con fibromialgia. Debemos tener en cuenta de que si los síntomas son leves, la monoterapia es una muy buena opción. Sin embargo, ya parte de la experiencia del médico y de la evaluación que va a tener frente al paciente para poder determinar si es conveniente una terapia de un solo medicamento, o sea, monoterapia, o es necesario utilizar terapia combinada. Usualmente utilizamos terapia combinada de primera intención debido a la severidad de los síntomas. Una de las mejores combinaciones que utilizamos y que está avalado por los diferentes entes reguladores en reumatología es la amitriptilina y la pregabalina. Usualmente esta es una de las mejores combinaciones. Ahora hay que tener en cuenta de que estos medicamentos idealmente deberían ser tomados por la noche porque pueden inducir mayor sensación de sueño. Por ello es que es recomendable que lo tomen en la noche. ¿Son los únicos medicamentos o las únicas combinaciones? Por supuesto que no. Hay muchos otros medicamentos. Vamos a nombrar algunos de los medicamentos. Tenemos la amitriptilina, la pregabalina, la gabapentina, la ciclobenzaprina, la fluoxetina, la duloxetina, entre otros.
podemos hacer una lista de algunos 20 medicamentos por lo menos. La idea es de que el paciente, posterior a la evaluación del médico, pueda ver cuál es la mejor combinación que va a tener y que va a impactar positivamente en el tratamiento. Usualmente se va a dirigir el tratamiento en cuanto al síntoma predominante. Hay pacientes cuyo síntoma predominante es el dolor. Hay pacientes cuyo síntoma predominante es la dificultad para poder conciliar el sueño. Y hay pacientes cuyo síntoma predominante es el estado de ánimo deprimido o la depresión. Entonces, dependiendo del tipo de síntoma cardinal que tenga el paciente, se va a ofrecer un tratamiento que va a permitir tener un control de la enfermedad. Bien, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Te invito a que compartas este video con todos tus conocidos para que ellos también puedan conocer esta información. Y si Bueno, perfecto. Espero esta capacitación haya sido de su agrado. Recordarles que posteriormente los certificados y el material de apoyo se va a hacer llegar a través de los diferentes canales de comunicación donde ustedes se comunicaron con nuestros asesores. Sin más que agregar, preguntas, dudas, inquietudes. Bien, perfecto. Al parecer no hay preguntas ni inquietudes. No siendo más, fue un placer haber contado con la participación de ustedes en la noche de hoy. Les deseo una muy buena noche, deseándoles buen viento y buen amor. Muchas gracias.